Pues gracias a Dios una semana más con todos ustedes en este programa Ellos sí pudieron, en el que ustedes y muchos amigos me lo hacen notar más de una vez, que yo me lo paso bien. Me dicen, es que te lo pasas muy bien, claro, es que es muy importante cuando hace algo uno que le parece que vale la pena, pues disfrutarlo. Y yo disfruto con este programa. Disfruto fundamentalmente porque tengo la oportunidad de conocer más de cerca a personas de las que puedo aprender, que sin duda alguna son mejores que yo y que sin duda alguna han contribuido, han podido hacer cosas que han hecho de su entorno, de la sociedad en la que viven, algo mejor. Recuerdo que un cura con el que yo vivía en un colegio mayor hace muchos años en Pamplona me decía, tú ponte siempre cerca de la gente de la que puedes aprender, de la gente inteligente y buena. Y eso ha sido una norma de mi vida. He procurado estar cerquita de personas de las que podía aprender. Y he aprendido todo lo que he podido, ¿no? En esta ocasión, Ellos sí pudieron, tiene como invitado a un personaje, a una persona que es un personaje, y es un personaje por sus obras, que ha hecho muchas cosas en su vida. José María Fernández Sousa es un bioquímico español, un hombre que nace en Madrid, allí cuando acaba la Segunda Guerra Mundial. Me decías hace un momento, cuando en Hiroshima prácticamente caía... Julio del 45. Esos días, ¿no? Sí. Naces en Madrid, José María, y te planteas en ese momento, no cuando naces, pero comienza tu vida estudiando en algún colegio en Madrid, luego haces tu carrera bioquímico. Cuéntanos un poco esa primera historia, que dure poco, pero que les ponga en antecedentes de con quién estamos hablando esta noche a los espectadores. Muy bien, muchas gracias, Julio, por el adelanto que has hecho sobre mí. Sí, yo nazco en Madrid en 1945, vivo en Madrid, estudio en Madrid y voy a decido hacer ciencias químicas y también ciencias biológicas, pero era muy difícil compaginar en aquella época ambos estudios, con lo cual me centro en ciencias químicas y lo que hago es, al final, como especialidad, elijo bioquímica. Entonces, luego yo me doctoro en bioquímica, me quedo en la universidad como profesor, haciendo también el doctorado. ¿En la Complutense? En la Complutense. Eso lo compagino con estancias en el extranjero. Tuve estancias en Francia, en Suiza, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y finalmente logro la cátedra de bioquímica. ¿Te especializas en alguna rama de la bioquímica? Bioquímica, aquel momento la bioquímica no es lo que hay hoy, porque hoy en día, pues en aquellas fechas se le había dado recientemente el premio Nobel a Watson y Crick, o sea, que decir que todavía faltaban muchas cosas por conocer que hoy sí conocemos, pero estábamos en aquellas fechas y yo de todas maneras en mi formación traté de centrarme en proteínas y en lípidos, y ahí obtuve yo mi doctorado. Después me ficharon en la que era la número 1 de las empresas farmacéuticas españolas, Antibióticos S.A., y yo me incorporé a Antibióticos dejando la universidad. ¿Con 30 años? Con 30 y pocos, sí. ¿Al Antibióticos de Mario Conde o al Antibióticos anterior? Pre-Mario Conde y Mario Conde. Yo llegué cuando todavía Mario Conde no estaba, me incorporé allí como director de investigación y como consejero. Antibióticos era una grandísima compañía. Era una grandísima compañía. Son unos años fantásticos. Yo disfruté y aprendí muchísimo en Antibióticos. Ahí nace tu vocación probablemente por la investigación aplicada a la empresa, es decir, llevada al mundo de la empresa, ¿no? Sí, ahí aprendí que la investigación, investigar porque sí no tiene mucho sentido. Tienes que investigar pues, para dar, digamos, a la sociedad algo que puede ser conocimiento en investigación básica y en el caso de la industria farmacéutica, tratamientos para enfermedades que no tienen esos tratamientos. Tienes que buscar algún tratamiento que no exista, ¿no? O sea que tú sales de Antibióticos cuando Conde vende la compañía, cuando aquella sí, famosa operación de Abelló y todo aquello, exacto, ¿no?
cuando se vende ahí a los Mario italianos. Conde toma el control de antibióticos, yo salgo de allí porque ya veo que la investigación no tiene futuro en ese antibióticos de Mario Conde, ¿no? Y a partir de ese momento, cuando sales, ¿estamos hablando ya de Celtia? Cuando yo salgo, sí. Cuando yo salgo de antibióticos, me incorporo en Celtia, que era una empresa mucho más pequeña que antibióticos, era partícipe en antibióticos, pero a mí entonces me ofrecen ser presidente del Grupo Celtia de entonces. Y con mi experiencia, nosotros en el Grupo Celtia queríamos estar en el sector farmacéutico, que con mi experiencia en antibióticos en el sector farmacéutico, y teniendo en cuenta que estábamos en el año 1986, en ese año España entraba en la Unión Europea, Claro. y entonces había que cambiar toda la legislación sobre patentes que había permitido a España vivir copiando las patentes de otros, haciendo patentes secas, de manera que había que ponerse a investigar de verdad. Y había que buscar algo en el que no tuvieras competencia con las grandes farmas, porque si tú haces lo mismo que ellos con menos recursos, claro, pues tienes todas las de perder. De manera que adoptamos una decisión de riesgo, pero con una lógica. Como la naturaleza sabíamos que nos había dado excelentes medicinas, todas ellas de origen terrestre. La gente sabe de la penicilina, que procede de un hongo, Penicillium, sabe que la aspirina, que es el ácido acetil salicílico, recibe el nombre de donde se encuentra. Salicílico viene del nombre científico salisalva, que es el sauce blanco. Y bueno, en el caso de los antitumorales, pues tenemos muchos ejemplos de compuestos que vienen de plantas, como son el topotecán, el taxol, y también de bacterias como la doxorubicina. Hay muchos ejemplos de compuestos naturales, todos terrestres, que se están utilizando hoy y son primera línea de tratamiento de muchos tumores, ¿no? De manera que, como en el mar no se había buscado, pensamos que había ¿Por qué en el mar? un filón. ¿Por qué piensas en el mar? Porque no se había buscado en el mar, no había habido una búsqueda sistemática. Y hay muchos organismos marinos. Claro, el 80% de los seres vivos están habitan en el mar. Claro. La vida empezó en el mar hace 3.600 y pico millones de años. Solo algunos de esos organismos marinos pudieron colonizar la Tierra hace solo 650 millones de años. O sea que la vida en el mar le lleva así como 3.000 millones de años a la vida en la Tierra. Imagínate. O sea que tenía su lógica buscar en el mar y es lo que nos pusimos a hacer. Vamos por partes. Empezamos en un garaje. Es muy fácil de decir eso de nos pusimos a buscar en el mar, porque primero, y te decía antes de esta entrevista, te decía que si me parecía fascinante algo de lo que habías hecho y digno realmente de encomio, es que te pones a trabajar en un asunto del que, como aquellos que se ponían a construir catedrales en el siglo XIII, XIV o XV, que sabían que probablemente ellos no iban a ver la catedral terminada y sin embargo dedicaban toda su vida a aquella obra, o los que hoy se ponen a plantar árboles que crecerán dentro de 40 años, tú te pones a trabajar en un proyecto del que primero no sabes si va a ser ensayo-error, ensayo-acierto, y segundo, no sabes cuándo. Y eso necesita una fe, una tenacidad, una perseverancia, una paciencia, que son virtudes muy poco habituales en los días que corren. Probablemente sí, yo creo que tengo una capacidad de asumir riesgos que no lo tiene la mayoría. Yo no sé si eso es hereditario. Mi padre también decidió, cuando fundó Pescanova, el ir a pescar al hemisferio sur con barcos congeladores, que fue totalmente innovador, ¿no? Y tienes que asumir riesgos. Cuando tienes una idea de estas, tienes que asumir riesgos. Nosotros tomamos ese riesgo sabiendo que además la maduración del desarrollo de un fármaco antitumoral, desde que tú descubres en la naturaleza esa molécula hasta que la pones en el mercado, pueden pasar 14, 15 años fácilmente. Con lo cual, yo esperaba verlo, pero sabía que tenía que esperar mucho tiempo a... Y eso tiene los primeros frutos en
Tú eres la única persona en España que ha puesto al servicio de la gente, de los pacientes, un antitumoral que ha sido aprobado por la FDA, que ha sido aprobado por todos los organismos internacionales, que está en el mercado y que está sirviendo para que personas que tienen sarcomas, concretamente sarcomas de tejidos blandos, ¿no? El John Delis es eso, para que el John Delis esté salvando la vida a muchas personas. Sí, realmente... ¿Cómo fue la historia de John Delis? John Delis. Bueno, ¿Y por qué se llama John Delis? ¿Por qué se llama John Delis? Lo primero. Bueno, en el año, finalmente en el año 2007 logramos la aprobación de John Delis por la Agencia Europea del Medicamento para tratamiento de sarcomas de tejidos blandos. Después hemos logrado que también se apruebe para tratamiento de cáncer de ovario. Pero en 2007, cuando se aprueba para el tratamiento de sarcomas de tejido blando, son dos hitos históricos. Uno es la primera vez que un fármaco español se aprueba por la Agencia Europea del Medicamento para cualquier terapia, pero también es el primer fármaco antitumoral de origen marino que se aprueba en toda la historia a nivel mundial. Y bueno, hay muchas anécdotas. Antes te contaba una, mientras lo teníamos en fase experimental, pues a nosotros nos comentaban pues, los oncólogos que estaban tratando a enfermos, sarcomas de tejido blando en aquel momento que nosotros estábamos desarrollando el John Delis era una enfermedad muy difícil de tratar. Había prácticamente solo un tratamiento que era el uso en combinación o solo de doxorubicina y luego ifosfamida. Y después de que los pacientes progresaran a esos dos tratamientos, realmente no había opciones terapéuticas, la mediana de supervivencia era corta, ¿no? Y como nuestro fármaco estaba en desarrollo experimental, pues le ofrecieron a muchos pacientes entrar en el estudio y tenemos anécdotas. Te contaba antes de una paciente alemana que entró en el estudio. En aquel momento la mediana de supervivencia en esa situación era de 6 meses, pero esta señora salió adelante y además luego tuvo una niña y le puso de nombre María John Delis. Eso sí que es. Sí. De todos modos, déjame hacerte una pregunta. Vamos a ver, ¿cómo identificas tú en el mar algo que puede luego ser parte de un estudio? Es decir, puede ser una molécula que sea parte de un estudio y que eso dé lugar a un producto que sea capaz de combatir una enfermedad. ¿Cómo se mezcla todo? O sea, ¿cómo llegáis a ese el inicio del estudio? Sí. ¿Cómo es? Se organizan expediciones con buceadores, taxónomos. Previo tienes que lograr los permisos. ¿Pero buscando qué? Buscando organismos marinos. Fundamentalmente invertebrados marinos. No plantas. No plantas. O sea, fundamentalmente invertebrados pececillos. Marinos. Porque nosotros buscamos algo que no se haya encontrado antes en la superficie, porque hay muchos fármacos naturales que se han encontrado en tierra. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los organismos marinos que no tienen parientes en tierra? Pues invertebrados marinos desprovistos de esqueleto, que no pueden desafiar bien la gravedad que tienen que hacerlo los organismos terrestres, ¿sí? Como son, por ejemplo, los tunicados, las esponjas, los corales. Bichillos que se encuentran en el fondo del mar. Un libro de zoología. Estos, y vosotros enviáis expediciones para recogerlos. Recoger. Y bien, ya has recogido. Se envían congelados aquí a Madrid, donde sí, en nuestros laboratorios investigamos si tienen propiedades antitumorales, los extractos de esos organismos. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve y seguimos con esta historia fascinante. Hasta ahora mismo. Hemos interrumpido para unos minutos de publicidad la charla de don José María, que está tratando de hacernos entender a los que somos profanos de este mundo y que nos movemos en el mundo del periodismo, que es el mundo de la ignorancia en general, ya me perdonarás, pero de la ignorancia sobre todo en los temas científicos, que son más complejos, ¿no? Es que cuando uno
claro, tú estás en este mundo y para ti todo eso es lenguaje habitual, pero para nuestros espectadores, para mí mismo, todo eso es una especie de nebulosa fantástica de la que salen cosas formidables como John Delis, pero que yo creo que es muy bueno que la gente sepa qué pasa hasta que una empresa como la vuestra y una persona como tú es capaz de poner en el mercado algo que puede curar una enfermedad mortal a alguien. Si en la explicación en algún momento crees que debo sí, yo te preguntaré. entrar en más detalle, perfectamente. O sea, estábamos ya con todo el material que habéis recogido del fondo del mar, lo habéis subido arriba, lo habéis congelado. Lo hemos congelado y lo hemos exportado de donde sea, de Indonesia, de Madagascar, porque las recogemos en todas las partes del mundo, las muestras marinas, para lo cual tenemos que pedir permiso en los países para operar allí y poderlos tener un certificado de exportación para traerlo aquí a Madrid y en nuestros laboratorios. Entonces nos ponemos a ver qué hay allí. Entonces, qué moléculas hay allí que pueden ser buenas para tratar diversos tipos de cáncer. Y en esa primera fase, ¿cómo sabes qué moléculas pueden ser buenas para un antitumoral? Ahí no tenemos ni idea. No lo sabes. Vienen las muestras, ¿sí? y pasas muchas y ninguna te da resultado. De repente tienes suerte y hay una que ves que es capaz de matar las células tumorales. Pues nosotros tenemos cultivos de células tumorales, de diversos tumores, de muchos tumores, y vemos que mata las células tumorales y a las células sanas las deja bien. Bueno, el día que te encuentras eso, eureka. El día que ya te pegas una primera alegría, claro. Pero la historia sigue porque una vez que compruebas que mata a células tumorales, luego tienes que ver que en el organismo entero eso no es degradado por el hígado, por la sangre, y que es estable. Y esa es la experimentación que se llama in vivo. Se hace con animales de experimentación que tienen tumores y que tienes que ser capaz de eliminar esos tumores en animales. Normalmente son ratones experimentales. Estamos que desde el minuto 1 han podido pasar ya 3 años, 4 años. Puede cuando estás en esta fase. Sí, porque tienes una vez que has descubierto esa molécula, tienes que ser capaz de sintetizarla. Algo bastante difícil. Tú tienes que, como un Lego, tienes que ir poniendo átomos en la molécula para ser capaz de reproducir lo que has encontrado en la naturaleza. Pues no puedes ir al mar a arrasar, digamos, de esponjas o de corales o lo que sea. Tienes que ser capaz de eso que te ha dado la inspiración, la naturaleza, tú reproducirlo en el laboratorio y construir esa molécula que se hace como con un Lego. Esto es simplificarlo porque la síntesis química no es fácil y puede llevar un buen tiempo lograr reproducir la molécula natural. Ya hemos curado o hemos detectado que determinados tumores en un ratón se reducen y no generan además alteraciones en el resto del organismo del ratón. ¿Y qué pasa? Y entonces las autoridades regulatorias te piden que les demuestres que en animales has sido capaz de reducir tumores y que además no es tóxico o que tienes controlado muy bien los efectos que pueda tener ese fármaco en el animal. Y solo cuando tú les has demostrado esto, te dan luz verde para pasar a hacer experimentación en humanos. Mientras tanto, claro, no estamos hablando de 3 personas con una bata en un laboratorio con unas pipetas y unas... No, estamos hablando de una industria, estamos hablando de una empresa que ha acudido a los mercados, que al mismo tiempo se ha movido en el mundo financiero, que ha recabado capital en varias ocasiones, que está muy dotada de capital y que para poder, digamos, mantener ese nivel de investigación, que supongo que está teniendo en paralelo otras muchas muestras y otras muchas, ¿no? En diversas fases. Supongo que eso será un poco como los huevos que tiene una gallina, ¿no? Que tiene todos los huevos dentro en diversas fases, ¿no? Sí. Que tenéis ahí un montón digamos, de experimentaciones en curso. Entonces, primero, ¿cómo es posible que alguien que es fundamentalmente un científico como tú,
se atreva a moverse en el procelosísimo mundo del dinero, de los inversores, de los fondos, del Nasdaq ahora, ¿no? Sí. ¿No? Y al mismo tiempo estés en las moléculas y estés en la curación de los pacientes y en los protocolos. ¿Cómo llevas eso? Bueno, es un mundo muy dinámico, tienes que estar un poco a todas, pero bueno, yo con lo que hago lo paso bien. ¿A qué dedicas más tiempo? En casi todo lo que he trabajado en mi vida, pues he procurado disfrutar de lo que hacía y ahora mismo estoy disfrutando. Ahora estamos en un momento formidable porque lo que hemos hecho hasta ahora lo hicimos sin la prueba de concepto de que en el mar podía haber antitumorales, que Yondelis es la prueba de que sí. Habéis sido los primeros en el mundo. En el mundo. Que habéis encontrado un antitumoral en el mar. O sea, que cuando nosotros empezamos, la prueba de concepto no estaba ahí. Éramos novatos, no teníamos experiencia. Y además no teníamos mucho dinero. Tuvimos que acudir a los mercados, te acordarás, y hacer algunas ampliaciones de capital. Claro. Ahora yo digo que lo mejor está por venir. ¿Por qué? Porque la prueba de concepto de que en el mar hay antitumorales está clara. Y probablemente, si tenemos suerte, este año nos podrían aprobar el segundo, la aplidina, ¿no? Ahora hablaremos de la aplidina. Luego hablaremos de la aplidina. Y ahora tenemos dinero por las ventas de Yondelis, porque Yondelis se está comercializando ya en cerca de 80 países en todo el mundo. Entonces eso está generando unos ingresos. ¿Es la principal fuente de ingresos de Farmamar? Ahora, sí. Es Yondelis ya. Yondelis ahora mismo. O sea, de largo. Ahí establecisteis una alianza con una farmacéutica, ¿no? Con Johnson. Con dos. Con una para Estados Unidos y el resto del mundo, que es Johnson & Johnson. Sí. Y con otra para Japón, que es Taiho Pharmaceuticals. Que son ellos un poco los que la comercializan. En esos territorios. Nosotros lo comercializamos en Europa. Nosotros ya hemos creado empresas filiales. En Europa tenemos Farmamar Alemania, Farmamar Francia, Italia, UK, Benelux, que son los comercializadores Austria. De esos productos. ¿Solo vendéis Yondelis? En este momento solo vendemos Yondelis, pero tenemos una red comercial muy buena que estamos pensando que podríamos licenciar un producto de una compañía biotech americana o japonesa para que nuestra red no solo venda Yondelis, puede vender más cosas y de esta manera incrementar nuestros ingresos. En eso estamos. Claro. Y la aplidina, si tenemos suerte, podríamos empezar a venderla el año que viene, ¿no? Estamos hablando de una compañía que factura muchos millones de euros. No estamos hablando de no vayan a pensar ustedes, estamos hablando de un pequeño laboratorio, estamos hablando de una gran compañía. Farmamar es una grandísima compañía. Bueno, quiero decir, cuando empezamos en un garaje, desde luego, si nos hubieran preguntado los que estábamos allí, si nos veíamos como estamos hoy, no nos lo hubiéramos creído. Pero bueno, hemos andado todo este recorrido y no sé por qué te estaba comentando esto, porque... No, yo te he preguntado, ¿a qué dedicas más tiempo? ¿Y cómo te mueves al mismo tiempo en el mundo científico? No, a todo, porque todo me entretiene y todo requiere atención. Yo, desde luego, no. ¿Cuántas personas tenéis en Farmamar ahora mismo? En Farmamar Oncología, 430 personas. Ya. Porque además vendéis otras cosas. ¿Vosotros venís del mundo de la química o no? Sí, pero todo, vamos, farmacia, estamos también en el mundo de insecticidas, estamos en el mundo de... Pero vamos, fundamentalmente ahora... ¿La fabricación del producto, que al final irá en un frasco? Sí, es un inyectable. ¿Lo hacéis vosotros? No, eso lo subcontratamos. Nosotros tenemos aquí en Madrid, en nuestra fábrica, fabricamos con licencia de la FDA, de la Food and Drug Administration. La Food and Drug Administration, que es la agencia americana, la agencia europea, que es la EMA, European Medical Agency, la agencia del medicamento europeo. La española, y la agencia japonesa, porque lo tenemos licenciado a Japón. La española, que es parte de la europea. Y tenemos el visto bueno de todas estas agencias para fabricar aquí en Madrid Yondelis, aplidina, 1183. Aplidina. ¿Qué es aplidina? La aplidina es nuestro segundo compuesto de origen marino,
que ha demostrado que funciona bien en una enfermedad, es un tipo de cáncer hematológico que es el mieloma múltiple. Ahí hay bastantes tratamientos y los pacientes pues hoy están prolongando mucho digamos su esperanza de vida, la no progresión a la enfermedad. Pero cuantos más fármacos haya ahí, más vamos a prolongar la vida de los pacientes. Es un fármaco muy interesante porque funciona de forma diferente a todo lo que hay en el mercado. El mecanismo de acción por el cual mata la célula tumoral es completamente nuevo, tiene una diana terapéutica completamente nuevo, el F1A2, que es un oncogen, y somos los primeros que hemos logrado algo que ataque ese oncogen. Y luego la otra característica que tiene es que es muy bien tolerado, con lo cual nuestra aspiración es a poderlo combinar con esos tantos otros fármacos que ya hay para tratar la enfermedad. ¿A todo eso que de todo eso que estás hablando, eso que le llamamos quimioterapia? Sí, porque quimioterapia es cualquier compuesto químico que se utiliza para una terapia. Por tanto, estamos hablando de quimioterapia. Quimioterapia. Son distintas quimioterapias aplicadas a tumores muy concretos. Y esta aplidina iría para los mielomas. Para los mielomas múltiples, sí. Que son también cánceres muy agresivos. Son cánceres, sí. Aunque tienen más tratamiento que el sarcoma de tejido blando, donde tenemos a ¿Y en qué fase estáis con la aplidina? Estamos en la fase ya de registro. Se presentó el dossier de registro y esperamos la contestación en el último trimestre de este año. Está en evaluación. Ese es un momento importantísimo para vosotros también. Sería, también por el propio valor. Sería muy importante para nosotros. Del valor de la compañía, ¿no? Si finalmente el evaluador lo considera oportuno y nos da la aprobación, sería muy importante para nosotros. Sería también añadir al arsenal terapéutico para mieloma múltiple una molécula que funciona de forma diferente a todo lo conocido y que además se combina muy bien porque no incrementa las toxicidades de otros tratamientos. Con lo cual, hoy el cáncer, que es una enfermedad difícil, probablemente sea mejor tratado combinando cuantos más fármacos mejor. Porque el cáncer es una célula que ha mutado, una célula normal ha mutado y da lugar a una generación de células mutadas que son rebeldes y que se proliferan y tal, y es lo que constituye un cáncer. Y como tiene propensión a mutar, si tú le das un tratamiento, es fácil que se haga resistente por una mutación a ese tratamiento. Claro. Ahora, si tú le das una combinación de dos, es más difícil que se produzcan simultáneamente dos mutaciones de resistencia a dos fármacos que funcionan de forma diferente. Si logras una combinación triple, pues mejor. Nosotros con la aplidina aspiramos esto y vamos a empezar a una combinación cuádruple, porque es mecanismo de acción diferente. Estamos hablando de conseguir la supervivencia de personas durante años, a veces. Durante años, sí. Por ejemplo, Yondelis. Bueno, Yondelis tenemos, depende de los tumores. Nosotros, Yondelis es probablemente hoy uno de los fármacos utilizados hoy en día en sarcomas de tejido blando mejor tolerado. De manera que en los últimos congresos de sarcomas mundiales... cáncer de hueso. No, ese es el sarcoma de hueso. Se distingue del de tejidos blandos porque el de hueso es el osteosarcoma. Sí, y el tejido blando son los tejidos conectivos, por ejemplo, de músculos, de tejido adiposo, el liposarcoma, de músculo pues es radomiosarcoma o leiomiosarcoma, según sea músculo estriado, músculo esquelético. Correcto. Son una colección de tumores. Correcto, que son relativamente frecuentes. Sinoviales, sarcomas sinoviales de la sinovia. Que son relativamente frecuentes. Son mucho más frecuentes que los osteosarcomas. Fíjate. De todas maneras es una enfermedad rara. Solo dan cuenta del 1% de todos los tumores, los sarcomas de tejidos blandos. Pero, y ahí habéis conseguido niveles de supervivencia muy altos. Sí, en los últimos congresos tenía el récord de tratamiento un investigador de Berlín con 54 ciclos hace 2 años, y el año pasado un investigador portugués presentó
caso de un paciente tratado con 62 ciclos. Un ciclo se le da cada 3 semanas, o sea que son años en la que le están dando Yondelis cada 3 semanas, y eso significa que no tiene toxicidad crónica, porque les puede seguir dando. Fíjate. Cuando, por ejemplo, la doxorubicina, que se utiliza mucho en sarcoma de tejido blando, solo puede dar 6 ciclos porque es cardiotóxico. ¿Y puede producir incluso la curación definitiva? Combinado con cirugía, sí, muchas veces se ha reducido el tumor suficiente. En algunos tumores que responden muy bien a Yondelis, algún liposarcoma mixoide y algún desmosplástico y tal, y lo ha reducido y se ha hecho después cirugía y se ha eliminado el tumor. O sea que para hablar de curaciones tienes que hablar de utilizar varias armas, pero claro, esta puede ser una utilizada en la curación, ¿no? Claro. Oye, ¿cuál es el peor enemigo que tiene un hombre como tú en el transcurso de este trabajo que es a largo plazo? Ni me lo planteo, vamos a decir, yo el trabajo, y ya sabes que el desánimo. Vita es militia, quiere decir que todos los días pues tienes una pelea. Entonces, bueno, pues hay que pelear todos los días, o sea que no, ni me lo planteo. Porque ¿Te peleas con los organismos de la administración? ¿Con los organismos de la administración? ¿Cuál es la relación? La relación, correcta, quiere decir que bien. No sé. En ese mundo, ¿la administración es eficaz, es eficiente, es no corrupta, como puede ocurrir en otros ámbitos de la administración en muchos países? No, en nuestro caso, yo no sé si quieres entrar en detalles. Yo, en estos 30 años que nosotros llevamos, yo diría, porque a mí me preocupa mucho el I+D, yo no hablaría de partidos políticos, cuando ya sabes que han estado gobernando pues PP y PSOE en estos 30 años y tal, y no es tanto por los partidos, sino que me interesa destacar las personas, ¿no? Entonces yo creo que la persona que más ha hecho por el I+D en España en estos 30 años ha sido Miguel Sebastián, cuando estaba en la Oficina Económica de Presidencia de Gobierno. Él decía que apoyado por María Teresa Fernández de la Vega, por lo que fuera, yo creo que es el hombre que más ha hecho, y fue cuando más nos hemos acercado en la cifra de porcentaje sobre el Producto Interior Bruto a otros países europeos. Ahora estamos muy bajos, ahora estamos en el 1,27, que es muy bajo. Y en sanidad yo destacaría 2 ministros, José Manuel Romay Beccaria y Ana Pastor. Porque yo no quiero hablar de partido, porque es como en los ciudadanos, hay unos mejores y otros peores. No será porque son gallegos, no será porque son gallegos, que tú algo de gallego tienes. Pues a lo mejor no, pero Ana Pastor es leonesa. Bueno. De todas maneras, creo que fue una buena ministra de Sanidad. Sin duda, Ana Pastor. Y bueno, y ella se considera gallega, sí, de acuerdo. Claro. ¿Y crees que han sido 2 buenos ministros de Sanidad? Yo creo que han sido 2 buenos ministros de Sanidad. Vamos, ¿qué es donde nos afecta a nosotros? Bueno, pues el Ministerio de Sanidad y el I+D, digamos, el apoyo al I+D de este país. Por eso te estoy destacando estas personas que, como ves, son de diferentes partidos, sí, y hay de todo. ¿Por qué crees tú, José María, que las farmacéuticas tienen esa mala prensa que tienen? De entes poderosísimos cuyos intereses a veces no son del todo transparentes, capaces de mantener precios sorprendentes, por lo menos en mercados distintos, donde las necesidades de la gente, no sé, las farmacéuticas no son bien vistas en general en la sociedad. Sí, bueno, ahí tampoco podemos generalizar, pero es cierto que probablemente ha habido abusos en algunos precios que no se justifican. Sin embargo, eso por arriba, hay precios que son tan altos que no se justifica. Tampoco se justifica que por ejemplo, el contenido de penicilina de un frasco valga menos que el cristal y el tapón del frasco, ¿no? La penicilina que tantas vidas ha salvado. Entonces, para mí hay algo que debería hacerse. Unos medicamentos que son tan baratos que a lo mejor nos quedamos sin ellos. Por otra parte, hay algunos medicamentos que no se justifica el precio, ¿no? Unos tratamientos
a lo mejor de 200, 300.000 euros. No, para mí no es razonable. No es razonable. Nuestro fármaco es un fármaco muy complejo de fabricar. Yondelis es de lo más complejo que hay. Son 17 etapas de síntesis muy complejas. Y sin embargo, bueno, nosotros lo tenemos en un precio que, bueno, pues puede parecer alto, pero sin embargo es muy bajo comparado con otros tratamientos que nosotros sabemos que no cuesta eso. Tenemos criterio para saber que no puede costar lo mismo que el Yondelis y sin embargo tienen precios hasta 10 veces superior o entre 5 y 10 veces superior, ¿no? ¿Hay algún tipo de política por parte de las, tú conoces ese mundo, de las farmacéuticas para que aquellos países donde la pobreza es extrema, los medicamentos puedan llegar de forma, digamos, a precios razonables o incluso con precios casi de derribo para que estén al alcance también de los países más pobres? Pues sí, habría que establecer algunas políticas, pero yo creo que eso ya tiene que ser a nivel de gobiernos, ¿no? ¿Tú no conoces que las farmacéuticas tengan esos, digamos, sí, proyectos? Hay alguna farmacéutica que, por ejemplo, ha donado a algunos países algunos de sus productos, probablemente como una política global, una especie de marketing, que ha encontrado un producto para una enfermedad tropical y si se pone a venderlo nadie se lo va a comprar porque no se lo pueden pagar, entonces hace una donación a esos países de ese tratamiento. Vamos a volver a vuestra casa, a Farmamar. ¿Cómo es ahora Farmamar? ¿Qué hace? Pues 400 personas hemos trabajando cambiado solo. Muchísimo, claro, porque te estaba hablando antes de cuando empezamos, pues que empezamos allí, hasta las puertas se abría así, casi como un garaje. Algunos de los que llegaban nuevos a trabajar y que hoy cuentan la historia, dicen, bueno, allí había 40 chalaos que estaban allí con unos matraces. ¿Era aquí en Madrid? Era aquí en Madrid, ¿Dónde? en Tres Cantos. En Tres Cantos. Entonces, dice, aquellos chalaos decían que iban a curar el cáncer y tal, y así empezamos, ¿no? Y realmente hemos andado un camino y hoy nuestra empresa tiene un nivel formidable hasta el punto de que nosotros pasamos inspecciones de la FDA, de la EMA, de la agencia japonesa, porque comercializamos el producto en Japón, de otras agencias. Antes de licenciar nuestros compuestos, las grandes compañías farmacéuticas pues hacen un due diligence, quiere decir, hacen una investigación de que nosotros estamos haciendo las cosas bien y que todo lo que decimos todo pues, eso debe estar muy protocolizado, ¿no? Y nosotros somos ya una empresa internacional en ese sentido y muy respetada por las compañías que ahora tenemos acuerdos como con 7 compañías, no solo para Yondelis, porque la Aplina ya tiene acuerdos. La Aplina es una molécula prometedora y ya tenemos acuerdos para varios países ¿Has hablado alguna? ¿Te has referido al 1183? ¿Te he escuchado? Esa es la mejor molécula nuestra. ¿Qué es 1183? Eso suena casi a Esa es la película mejor de molécula espías. nuestra. Vamos a ver. Tiene todavía código numérico. 1183 y el nombre de genérico es lurbinectedina, un nombre complicado. Y pensamos, con la experiencia que ahora tenemos, que es la mejor molécula que tenemos. ¿También del mar? También del mar, también inspirada en el mar. Tiene unos pequeños cambios en 2 o 3 átomos sobre lo que se encuentra en el mar. Un momento, lurbinecterina. Quédense con ese nombre que volvemos ahora mismo. Decía Chesterton, uno de mis autores favoritos, que no había asuntos sin interés, sino gente que no se interesa por los asuntos. Yo reconozco que me gusta interesarme por los asuntos y por las personas. Y cuando te interesas por los asuntos y por las personas, te aparecen mundos fascinantes que ni soñabas que existían, que desconocías cómo
cómo se organizaban, cómo funcionaban, cómo existían, pero que yo creo que sí, que vale la pena conocer, ¿no? Y esta noche estamos en uno de esos mundos y yo creo que estamos entrando de forma todo lo sencilla que podemos, desde luego por mi parte lo más sencilla posible, porque soy un completo desconocedor de estos asuntos, pero me están interesando mucho y yo espero que a ustedes también les esté interesando esta conversación, porque seguro que tenemos cosas todos que aprender. Y nos hemos quedado con la Lurbi nectarina y el 1183. Sí. Pues adelante. Nuestro código de investigación es PM por Farmamar 1183 y el nombre que nos han dado de genérico es lurbinectedina y dentro de poco le pondremos el nombre comercial cuando estemos cerca del mercado. ¿Que ha nacido igual que lo que has contado antes? ¿Ha nacido de que alguien os trajo un trocito del fondo del mar de algo y lo llevasteis a un laboratorio? No, aquí hay una pequeña variación que es la siguiente. Nosotros tenemos una gran actividad de recogida de muestras, lo que te contaba antes, y buscar en esas muestras marinas si encontramos un compuesto antitumoral, etc. Una vez que descubrimos el Yondelis, nos pusimos manos a la obra a sintetizarlo. Hoy el Yondelis se sintetiza, te comentaba que es como un Lego, tú tratas de reproducir la molécula natural. Y nosotros tenemos un equipo de químicos formidable. Nosotros estamos aquí en Madrid, en Colmenar Viejo, en nuestros laboratorios, para aquellos que no los han visto, y te invito a verlo cuando quieras, son impresionantes. Yo creo que no hay un laboratorio en cientos o en miles de kilómetros a la redonda de ese nivel, ¿no? Ese nivel de sofisticación. ¿Nos invitas a visitarlo un día? Por supuesto. ¿Con una cámara para enseñarlo? Con una cámara, sí, os quedaréis impresionados. Y claro, ahí es que hacemos unas síntesis muy complejas. Entonces nos planteamos el hacer síntesis de muchos derivados de Yondelis, cambiándole un átomo aquí, otro átomo allí, para ver si podíamos lograr algo mejor que el Yondelis. ¿Para el mismo tipo de tumor? Para lo que saliera. Para lo que saliera. Hicimos como mil análogos y de esos ha salido uno que tiene más ventana terapéutica que el Yondelis. Quiere decir que puedes dar más dosis y tienes mejor tolerancia al fármaco. Gracias a eso, poder dar más dosis. Por tanto, más supervivencia para el paciente. Hemos visto en pacientes que responden pacientes con tumores que no respondían a Yondelis están respondiendo al 1183. Y entonces ahora tenemos una apuesta muy importante para desarrollar el 1183 en todos esos tumores donde no hay otros tratamientos y donde hemos visto mucha actividad. Y eso lo tenemos que hacer antes de que expire la patente. De manera que ahora estamos involucrados en 4 desarrollos. Uno es un tumor muy difícil de tratar, que es cáncer de pulmón, de célula pequeña, que en segunda línea de tratamiento pues solo hay un fármaco que se aprobó hace 20 años, que es el topotecan, y nosotros creemos que ahí podremos vencer, vamos a ser mejores que el topotecan en esa línea de tratamiento. Luego también lo estamos desarrollando en cáncer de ovario resistente. Cuando se dice resistente, resistente a toda la quimio que se ha tratado hasta ahora, ¿no? Y nosotros hemos tenido también unos resultados mejores que los obtenidos con los fármacos convencionales. Lo estamos también desarrollando en cáncer de mama, en un tipo especial de cáncer de mama hereditario, y ahora estamos viendo la posibilidad de desarrollarlo también en otro cáncer importante que en este momento no lo puedo decir porque todavía no hemos oficializado eso, pero
nuestra idea es desarrollarlo al menos en esos 4 tumores y tener opciones de aprobación en esos 4 tumores. En este momento ya están en fase de aprobación. Hay O sea, dos de ellos. ya habéis hecho Hay las dos pruebas, de digamos, ellos. animales están terminadas. Sí, sí. Las pruebas con humanos también han Las funcionado. pruebas en animales están terminadas, está ya en humanos, ha pasado la fase 1, ha pasado la fase 2 y para cáncer de pulmón y para cáncer de ovario resistente está en fase 3. Y para cáncer de mama empezamos la fase 3 probablemente antes de final de año. Estamos hablando de algo muy importante. Ese probablemente sea nuestro fármaco que más ventas y más ingresos pueda proporcionar a la compañía. Porque siendo muy importante el Yondelis y siendo muy importante la apligina, porque hay necesidad en todo tipo de tumores, aunque sean de baja incidencia, se necesita Pero aquí arsenal terapéutico. estamos hablando ya de tumores que tienen una incidencia mucho mayor y en la estos población. tienen mucho mayor, por lo tanto, la cifra de ventas puede ser mucho mayor, ¿no? Claro. Por lo tanto, si se aprueba para estas indicaciones, será un cambio radical de la compañía. Tan es así que, como saben, nosotros con Yondelis nos hemos reservado Europa como mercado para nosotros, donde lo estamos comercializando con nuestra red comercial, pero Estados Unidos se lo licenciamos a Johnson & Johnson. Que es el mayor mercado oncológico Es del mundo, el mayor ¿no? mercado. El 40 y pico por ciento. El 40 y pico por ciento del mercado oncológico es Estados Unidos, es el más importante. Europa es el 32 o el 30 y Europa es el 32 o así. Pero es que además en Estados Unidos, por ejemplo, el Yondelis lo están comercializando allí al doble de precio que nosotros en Europa, o sea que es un mercado, digamos, que paga más. De manera que nosotros con 1183 queremos ir nosotros directamente a Estados Unidos. Con vuestra propia comercialización. Esa es nuestra estrategia. Y crear nuestra red comercial allí y venderlo allí. Para eso ya hemos fichado a un Chief Operative Officer americano que se incorporó con nosotros en noviembre y estamos, vamos, si a final de este año también sabremos si el 1183 ha funcionado en cáncer de ovario resistente. O sea que eso para una empresa que cotiza en bolsa. Tenemos un año ¿no? muy Ese interesante. es un asunto. Un ¿no? año muy Que interesante. os puede dotar de recursos a la compañía. Si se producen esas dos cosas a final de año, nosotros nos ponen otra. En otra dimensión, ¿no? De dimensión, empresa, yo creo ¿no? que sí. Porque la mayor parte de la gente que tenéis son bioquímicos, ¿o qué? Uy, no, tenemos médicos, tenemos oncólogos, tenemos farmacéuticos, tenemos bioquímicos, tenemos biólogos químicos, veterinarios. Bueno, y tenemos también, lógicamente, abogados, ingenieros, Evidente, claro. economistas. ¿Está suficientemente el mundo de las patentes y las marcas en estos temas está suficientemente desarrollado? ¿Está bien protegido? Sí, sí, no, nosotros tenemos aplicadas 1000 y pico patentes. No hay, por ser los primeros y los únicos que estamos investigando en el mar, casi todas las aplicaciones de patentes nos las conceden. No hay competencia, estamos solos. Hemos encontrado un filón y estamos solos. Con lo cual, nuestra investigación es sostenible, porque nosotros, a lo largo de los años, seguiremos descubriendo en organismos marinos nuevos antitumorales. Claro. Oye, José María, ¿os han venido a comprar la empresa? Pues no, de momento no han aparecido. Pero puede ocurrir, claro. Eso puede ocurrir. ¿Venderías tu compañía? ¿Venderías tu compañía? Hombre, yo creo que ahora mismo es que no tiene ningún sentido ni pensar en eso, porque estamos infravalorados. Yo creo que nuestra compañía tiene un recorrido que ahora mismo... Crecimiento exponencial. Ahora mismo te podría poner dos ejemplos, como que estamos, vamos, de confundir valor con precio, claro. Como decía Quevedo, es de necios confundir valor con precio. Quiere decir, el valor que hoy registra nuestra acción en bolsa no tiene nada que ver el precio con el valor que tiene la compañía, ¿no? Y la capacidad de crecimiento, claro. La capacidad de crecimiento, ¿no? Por ponerte un ejemplo, el 1183, que yo te estoy diciendo que es una molécula excelente, que es lo mejor que ha pasado por nuestras manos, porque lo digamos nosotros, hasta ahora sí, pero ahora no lo ha puesto en valor la empresa Chugai, japonesa, que nos lo ha licenciado para Japón. Chugai, que es una filial de Roche, es la número 1 en oncología en Japón, nos ha pagado
30 millones ya así, de una tacada, upfront, más otros 100 que pueden venir en función de que se vayan cumpliendo ciertos hitos. Y Japón solo representa el 10% del mercado oncológico mundial. Luego, si multiplicas por 10, esta molécula la ha puesto en valor por 1.000 millones, ¿no? Otro ejemplo, tenemos la red esta europea nuestra, que hemos ido creando filiales en Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, tal, donde vendemos Yondelis, solo Yondelis. Y donde el año pasado, por las ventas de Yondelis, nos dejaron neto 55 millones. Hoy en día, si tú tienes 1.000 millones y lo pones al 5%, que no sería una mala rentabilidad, pues te daría 50 millones de rentabilidad al año. Quiere decir, y ahí tienes otros 1.000, ya sin hablar de la plidina y de otras cosas. Bueno, si tú 2.000 millones lo divides por el número de acciones, te sale pues, 9 euros la acción. Nosotros estamos ahí a 2 y pico, ¿verdad? O sea que estamos. O sea que tendremos que pensarnos seriamente invertir en Farmamar. No, yo no. No, yo nunca recomiendo. Tú nunca recomiendas, pero bueno, hay cosas que son. Sobre todo porque. No, doy los datos. En todo caso, caso, a lo mejor resulta que el valor se está reflejando, lo que valemos. Pero qué gusto, sobre todo, poder contribuir también a una compañía... Pero que a mí me choca, pero... Sí, no. pero poder contribuir a una compañía que es capaz de curar vidas humanas. Que es que eso... Es decir, que probablemente esa es una reflexión que te haces todos los días, pero estáis con ese material, estáis con gente que está sufriendo. Y esas satisfacciones a veces son mucho más importantes. Mucho más. Tenemos anécdotas de pacientes que te podría contar. Bueno. ¿Constantemente o qué? Sí, bueno, antes te conté una, pero te puedo contar alguna más si quieres. Sí, por favor, sí. Mira, en Francia había un atleta de triatlón que tuvo un sarcoma de tejido blando. Entonces, le estaban tratando en el hospital Gustave Roussy de París, un oncólogo, y en aquel momento le ofreció Yondelis, porque había fracasado a las terapias previas y no respondía, y le ofreció Yondelis y empezó a responder muy bien con Yondelis. Y entonces él le dijo: doctor, este verano es el Campeonato de Europa de Triatlón. Si me acompasa y me ajusta el tratamiento para que yo pueda hacer entrenamiento, porque el Yondelis produce un poco de fatiga, para que no me encuentre tan fatigado, me lo ajusta un poco. Se lo ajustó, se presentó y fue medalla de bronce. Fíjate. Tenemos anécdotas muy bonitas, que es una satisfacción a margen de, digamos, de cuáles pueden ser las ventas o los valores de la compañía. Bueno, pero el valor fundamental es ese, ¿no? Sí. Es decir, que estáis luchando por mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? De toda la gente. Sí. La verdad es que uno se queda muy impresionado, ¿eh? A mí, yo te lo he dicho al principio, José María, me impresiona muchísimo esa capacidad para poner una semilla hoy que sabes que puede crecer dentro de 25 o de 30 años. Y que hayas sido capaz durante todo este tiempo de trabajar muy duro durante muchos años hasta ver estos resultados fantásticos, ¿no? Probablemente por mi formación científica, eso que son tantos años, en cada etapa yo veía que cumplía lo que tenía que cumplir, con lo cual solo era una cuestión de tiempo. Pero no está en la cultura de José María. Probablemente. Hoy la gente queremos ahora, las cosas ahora, hacerlo ya. Sí. Conseguirlo ya, tenerlo ya. Sí. Overnight, es decir, la capacidad de la noche a la mañana. Sí, la capacidad de las personas para decir, oye, voy a ponerme a trabajar en esto y ya vendrán los resultados, ya veré los frutos. Eso no está. Es uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad, probablemente. Probablemente, sí. La lucha a corto plazo, también la política, ¿no? Sí. Que al final se fijan objetivos a corto plazo. Sí. Y el largo plazo pues acaba viniendo, como ha venido el tema de las pensiones, y hoy pues los ancianos pues tienen una expectativa muy penosa para su supervivencia y para la dignidad de su vida, ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupa de España es que no estamos invirtiendo lo suficiente en I+D. Y es una frase que he dicho mucho, alguno me la ha repetido por ahí,
que si no inviertes en futuro no tienes futuro. Nosotros estamos ahora en unas cotas muy bajas de inversión en I+D. Necesitamos apostar más por I+D. Eso es lo que hace a los países desarrollados. Fue un lamento muy importante de Mariano Barbacid, estuvo sentado en esta misma silla. Sí, yo en eso coincido con Mariano, vamos, clarísimamente. Y estaba muy quejoso, muy quejoso. Claro. De cómo estaban las cosas. Tiene razón, tiene toda la razón. Porque aquí hay mucho talento, ¿no? Aquí hay mucho jóvenes talento. muy buenos, ¿no? Es que somos capaces de hacer estas cosas. Nosotros tenemos talento para investigar. Lo que hace falta es financiar ese talento. O sea que es una de las cosas que más te preocupa probablemente. El tema de sí, la porque inversión. yo me he pasado toda mi vida haciendo y luchando por que se investigue. Entonces, pues sí me preocupa. Yo creo que me preocupa como ciudadano, me preocupa como español, que nuestro país no lo esté haciendo. Porque además, si no lo haces ahora, toda esta gente que se está formando en la universidad, todo este talento que se está formando, si no encuentra aquí el sitio, se va a otros países a hacerlos más competitivos, con lo cual nuestro desfase va a ser cada vez mayor. Con nuestra gente, que se ha ido a Estados Unidos, que se ha ido a Alemania, porque aquí no encontraba dónde hacer la investigación. Cuando hablas con los responsables públicos del Ministerio de Sanidad o de otros ministerios de Industria, es decir, y les comentáis este déficit en inversión y de atención a los propios investigadores, ¿qué os dicen? No, yo no me dedico a ir a decirles lo que tienen que hacer. Yo como creo que hay que investigar, en mi empresa investigo. Y, tú lo haces y yo punto. no soy político, no quiero decir, pero... Tú eres político, pero eres un ciudadano. Soy un ciudadano y como ciudadano, pues creo que había que investigar más. ¿Y como ciudadano, qué te preocupa de nuestro país? Vamos a dejar la investigación. ¿Qué te preocupa este país? Nuestro país tiene cosas muy buenas, ¿no? Quiere decir que cuando hacemos crítica, yo desde luego cuando hago crítica es crítica constructiva. Probablemente tenemos que hacer fine tuning, no hay que dramatizar. Quiere decir que España no es, vamos, coges el mundo y si has viajado, España no está nada mal, ¿no? Otra cosa es que siempre ambicionas estar mejor, ¿no? Y por eso eres crítico constructivo y hay que hacer un poco de fine tuning para mejorar, ¿no? Pero yo no voy a hacer ninguna crítica destructiva ni nada, ¿no? ¿Tienes hijos? Tengo 3 hijas. ¿Y les recomiendas que se queden o que se marchen? ¿En España? Sí. Da lo mismo lo que yo les recomiende. ¿Les encanta España? ¿Se dedican a esto mismo? ¿Eh? ¿Se dedican a la investigación? No. ¿Les has metido ese virus en otras áreas? Sí, no. Es un virus complicado. Hay que tener mucha fe y mucha paciencia, ¿no? Sí. Muy bien. Pues la verdad es que ha sido una conversación más que interesante, José María. No sé si se te queda algo en el tintero que te apetezca decir. No, siempre quedan cosas en el tintero, ¿no? Mucha gente mirándote, escuchándote y seguramente pues muy feliz de haber podido asistir a esta charla. No sé si encantado ¿se te queda algo? de haber tenido esta charla contigo. Siempre quedan, quiere decir que algún día tendremos que escribir un libro sobre la historia de Farmamar, pues tenemos anécdotas así, ¿no? ¿Podemos entonces ir a visitar vuestro laboratorio? Por supuesto, además os va a gustar. No, nadie se lo imagina, ¿eh? Y ahí nos explicarías que podamos un poco. tener aquí, tenemos aquí a 20 y tantos kilómetros de donde estamos ahora, un laboratorio formidable, con un nivel tremendo. Casi todos son españoles, pero aunque tenemos trabajando en Farmamar, tenemos ahora mismo 14 o 15 nacionalidades diferentes, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. Pues te emplazo a que te hagamos una visita, os hagamos una visita. Y podamos explicarles a nuestros... vais a disfrutar allí también. Sí. Es que no hay nada como aprender, ¿eh? Sí. Es diferente, ¿eh? Esto nuestro es diferente y yo creo que se aprende porque es algo que no ves todos los días. Pues iremos a aprender de vosotros. Sí. Muchísimas gracias, amigos. Me están llamando la atención ya que tenemos que cortar y si no me van a meter en una bronca. Gracias por haber estado con nosotros una noche más
Gracias por su paciencia. También quiero darles las gracias por todo el apoyo que nos están dando las últimas semanas. Cantidad de espectadores que han entendido el servicio, el papel que estamos prestando, que tratamos de prestar desde esta casa a la sociedad española. Y una vez más, pues no me queda otra que darles las gracias porque nos han desbordado. Gracias por todo y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Gracias, José María Fernández. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias.